En este video te voy a estar mostrando cómo puedes instalar Tailwind versión 4 y también a inicializar un proyecto. Lo primero que vamos a necesitar es tener instalado Node.js. Si todavía no lo tienes instalado, simplemente te vas a dirigir a la página de Node.js. El enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video. Y simplemente lo que vas a hacer es darle acá en descargar el instalador. Le das en Windows Installer y de esa forma vas a poder instalar la última versión de Node.js. Para comprobar si lo tienes instalado, simplemente vas a dar clic derecho en abrir en terminal. Y acá lo que vas a poner simplemente es Node -v. Y en este caso vas a poder comprobar la última versión de Node.js que tienes ya instalado. Una vez que hayas hecho esto, pues ya estamos listos para poder inicializar un proyecto con Tailwind versión 4. Bien, lo que vamos a estar haciendo ahora es crearnos una carpeta por esa parte. Yo lo voy a crear con el nombre, por ejemplo, de Tailwind -v4 de esta forma, y esta carpeta la voy a abrir. Acá simplemente voy a dar clic derecho, abrir en terminal, y acá simplemente voy a colocar code punto para que esta carpeta se me pueda abrir en mi editor de texto, que en este caso sería Visual Studio Code. Es importante que tengan instalado este editor de código. Le doy code punto y de esta forma se me va a abrir esta carpeta en mi Visual Studio Code. Una vez que hayan hecho esto, voy a estar siguiendo la documentación de Tailwind para poder instalar este framework. Y básicamente nos dice que para poder instalar Tailwind tenemos varias opciones. Lo podemos hacer usando Byte en este caso, o usando PostCSS, Framework Guides o PlayCDN. PlayCDN, la versión más sencillita, la más básica, en caso de que no quieras hacer un deploy de tu proyecto. Sin embargo, para esta ocasión vamos a estar utilizando Tailwind CLI, que es la más recomendada. Entonces, por esa parte nos dice que instalemos en este caso npm install Tailwind CSS. Pero antes de ejecutar este comando, lo que vamos a estar haciendo por esa parte es abrir nuestra terminal. Voy a darle New Terminal. Y es importante que tengan seleccionado por esta parte el Command Prompt, para que de esa forma puedan insertar los comandos. Y acá simplemente vamos a ejecutar el comando npm init para poder inicializar nuestro proyecto. Y bueno, vamos a esperar acá, nos piden esto, nos dice el nombre del paquete, nos pide el nombre del paquete. En este caso no le voy a colocar absolutamente nada, vamos a dar Enter. La versión nos pide la descripción, vamos a darle Enter. Y por esta parte también le vamos a dar Enter. Test Command, tampoco, no vamos a testear, no vamos a colocar nada. Git Repository, tampoco vamos a colocar nada. Keywords, nada. Author, nada. License, absolutamente nada. Y acá simplemente vamos a dar Enter de igual manera. Bien, por esa parte se nos crea este package JSON. Verán que ahí tenemos el nombre de nuestro proyecto, que es Tailwind V4, la versión. Y nada más tenemos algunas propiedades de este package JSON. Una vez que ya hayamos hecho esto, ya podemos instalar o ejecutar el comando de Tailwind. En este caso, esto de acá, npm install Tailwind CSS. Vamos a copiarnos y lo vamos a pegar por esa parte. De esa forma, ok. Vamos a darle Enter y se nos va a instalar básicamente Tailwind CSS. Y verán que de esta forma ya se nos ha instalado. Nos dice que se agregó 25 paquetes. Y por esa parte ya tenemos el package log.json. Y también tenemos una carpeta Node Modules. Dentro de esta carpeta Node Modules tenemos acá la carpeta de Tailwind CSS. Lo siguiente que tenemos que hacer es agregar un @import de Tailwind CSS, en este caso en el archivo de input.css. Entonces por esa parte me voy a estar creando una carpeta de source src y dentro voy a crear un archivo de input.css y simplemente voy a pegar el comando de @import Tailwind CSS. Y luego, para poder ya iniciar el build de Tailwind, tenemos que ejecutar este comando. Sin embargo, todavía nos falta nuestro archivo de index, así que voy a estar copiándome todo este código. Y acá nos dice que creemos un archivo de index para poder, en este caso, en la etiqueta head agregar el output.css. Entonces me voy a dirigir básicamente a mi archivo de src y acá simplemente voy a crearme un index.html y todo ese código lo voy a pegar por esa parte. Acá tengo .output.css. Luego me copio este comando y básicamente lo voy a pegar por esa parte. Lo pegamos y por esa parte nos dice que Tailwind versión 4.0.6 hecho en 255 milisegundos. Y verán que por esa parte ya se nos ha generado un archivo de output.css y ya de esta forma ya habríamos terminado de instalar
Tailwind, ya podríamos utilizar de hecho todas sus propiedades. Si yo abro este archivo en mi navegador, para ello simplemente voy a darle Open with Live Server. En caso de que no tengan Live Server, simplemente se van a la sección de extensiones y buscan acá la extensión de Live Server. Se escribe de esta forma. Y básicamente vendría a ser esta extensión. Se lo instalan y una vez que ya lo hayan instalado, simplemente le dan clic derecho en su archivo de index y le dan Open with Live Server. Y verán que por esa parte tenemos el Hello World, ya con la personalización de Tailwind. Si yo quisiera darle, por ejemplo, un background a ese texto, simplemente agrego por esa parte un BG. Por ejemplo, BG Red 500. Y verán que de esa forma se nos agrega ese fondo a todo nuestro texto. Entonces de esa forma logramos instalar Tailwind CSS y aquí ya ustedes ya pueden empezar a personalizar todos sus proyectos, ¿ok? Para poder separar el archivo de output y el input CSS en caso de que lo queramos subir, por ejemplo, a un repositorio y no tengamos que subir todo, básicamente por esa parte me voy a crear una carpeta llamada dist. Dentro de esta carpeta dist voy a arrastrar este index de esta forma. Básicamente vamos a generar este output de CSS dentro de esta carpeta dist. Entonces para poder hacerlo vamos a abrir la terminal. Entonces para poder generar el archivo de output CSS dentro de la carpeta dist, vamos a ejecutar nuevamente el comando de npx, todo esto de acá, todo este comando. Y acá simplemente vamos a modificar la dirección. Por ejemplo, acá dice .srcinput.css y el archivo de output se va a crear dentro de la carpeta de src. Pero esto lo vamos a modificar, así que nos vamos a copiar todo esto. Y para poder acceder mucho más rápido a este comando, lo que vamos a hacer es configurar un atajo o un script, básicamente acá. Y vamos a colocar un dev, de esta forma dev. Y entre comillas lo vamos a pegar todo este comando que tenemos ahí. Básicamente, ¿ok? Entonces esta URL, esta dirección lo pueden modificar. Por ejemplo, nosotros lo tenemos dentro de la carpeta dist. Este rc lo vamos a cambiar a dist. De esta forma. Entonces para poder detener estas ejecuciones simplemente pueden darle control C de esta forma. Le vamos a dar en sí y de esa forma se detiene todo. Y verán que por esa parte dentro de la carpeta dist todavía no tenemos ese archivo de output. Entonces para poder generar simplemente vamos a decir npm dev de esta forma, haciendo referencia al nombre de ese script y vamos a darle enter. Bueno, acá me faltó el run, simplemente colocamos run dev de esta forma para hacer llamado a este comando. Y acá ustedes el nombre del CSS si quieren lo pueden cambiar. Por ejemplo, antes de ejecutar este comando, si quieren lo pueden cambiar. Por ejemplo, no sé, cambiarlo a style.css. Y básicamente, obviamente, en su archivo de index también tiene que cambiarse a style.css, ¿ok? En ambos casos se tiene que hacer la modificación porque va a ser el CSS para las salidas. Entonces style.css, style.css. Una vez que ya pues tengan el nombre del archivo correcto y donde lo quieren crear, pues simplemente ejecutamos el comando de npm run dev. Y de esa forma verán que ahí se nos está creando y ya tenemos básicamente el archivo de style.css dentro de la carpeta dist. Pues genial, entonces simplemente si ustedes quieren subirlo a un repositorio, simplemente tendrían que subir la carpeta dist, esta carpeta, y pues simplemente ocultar el no modules. Este de output.css ya lo podemos borrar. De esta forma simplemente tenemos el input. En caso de que también quieran, por ejemplo, tener algunas sugerencias de las propiedades de Tailwind, lo que pueden hacer también es instalarse una extensión. En este caso la extensión se llama Tailwind CSS License. Simplemente le dan acá en instalar y de esta forma van a tener básicamente las propiedades de CSS. Para que todo funcione correctamente, por esa parte nos dice que tengamos configurado un archivo con el nombre de tailwind.config.js, cjs, mjs, cualquiera de estos nombres. Entonces simplemente acá me voy a crear un archivo con el nombre de tailwind.config.js. Acá ustedes pueden realizar si quieren las configuraciones, sin embargo lo vamos a dejar así en blanco. Entonces esto es básicamente para que tengan las sugerencias. Verán que por esa parte tengo un par de sugerencias, BG Red 500 y además se me agregó esta paleta de color. En caso de que quiera cambiar por ejemplo a un blue,
Tengo varias sugerencias, como PG-Blue 700, no sé, etcétera. Por ejemplo, yo quiero seleccionar esta. Entonces básicamente voy a abrir nuevamente esto a mi navegador. Y verán que por esa parte tenemos este tipo de color. Entonces nada, de esa forma podemos instalar básicamente Tailwind CSS versión 4. Y de esta forma puedes inicializar tu proyecto para que ya puedas básicamente empezar con tu proyecto. Ok, entonces nada, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.